Señor Roberto Francisco. Es la primera vez que yo sé que se llama Francisco. También Francisco. Prevost Martínez nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Es doctor en Derecho Canónico. Es políglota, pues habla español, italiano, francés e inglés. En cuanto a su vida religiosa y sacerdotal, su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982 en Roma. Fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas en Perú en 1985 hasta 1986, siendo vicario parroquial de la catedral y canciller. Entre 1987 a 1988 fue promotor de la pastoral vocacional en Estados Unidos y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo. A su regreso a Perú en 1988 fue enviado a la misión de Trujillo para ser el director del proyecto de formación común de los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. En la arquidiócesis de Trujillo prestó servicios como vicario judicial 1989-1998, profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor, San Carlos y San Marcelo. También ejerció como director de estudios del mencionado Centro de Formación Sacerdotal y fue rector encargado durante un año. Entre sombras y concilios. La mayoría de nosotros ha visto al menos una vez esas películas que intentan mostrar lo que sucede tras los muros del Vaticano. Hombres vestidos de rojo, votos escritos en papel, silencios largos y secretos que flotan como incienso entre los frescos de la Capilla Sistina. El cine ha tratado de imaginar lo que no se filma, el alma del cónclave. Películas como Conclave nos han dejado la imagen de cardenales divididos, de estrategias tejidas con palabras suaves y miradas que dicen más que los discursos. Un juego de poder entre hombres santos y a veces, muy humanos. Una lucha de ideales disfrazada de oración. Un drama entre la fe y la política. Pero, a veces la realidad no necesita ficción. A veces, lo que de verdad ocurre entre esas paredes milenarias supera con creces cualquier libreto de guionista. Y así fue aquel día. Cuando se apagaron las luces del último cónclave, cuando la Capilla Sistina cerró sus puertas al mundo y comenzó el desfile de votos escritos con manos temblorosas, nadie, ni siquiera los más informados, los más conectados, los más influyentes, tenía ese nombre en sus labios. León XIV, un cardenal venido del Perú. No formaba parte de las cuotas geográficas. No era el favorito de ninguna corriente. No tenía detrás a ninguna maquinaria de poder. Y sin embargo, fue él. Hoy no venimos a contarte la historia oficial. Esa la puedes leer en cualquier boletín vaticano. Venimos a mirar entre las cortinas, a escuchar los silencios entre los votos, a seguir el eco de una elección que, según muchos, fue un misterio, y según otros, fue el susurro del Espíritu Santo. ¿Cómo se eligió realmente a León XIV? ¿Qué alianzas se tejieron? ¿A quién sorprendió? ¿Y qué señales vieron en él aquellos que, de pronto, cambiaron su voto? Este video no busca escándalo, busca verdad. Acompáñanos. Porque entre sombras y concilios, nace a veces la luz más inesperada. El día que el mundo contuvo el aliento. La elección de un papa no ocurre cada día. Es un evento que detiene al mundo, aunque no siempre se note en las calles. Dentro del Vaticano, las campanas esperan. Y fuera, el cielo parece guardar silencio. En las primeras horas del cónclave, la Capilla Sistina no era solo un lugar santo. Era también un teatro de presencias. Cardenales de todos los continentes entraban con túnicas rojas,
pero muchos con pensamientos grises. Muchos sabían, o creían saber, lo que iba a pasar. Había nombres que sonaban con fuerza desde hacía meses. Candidatos con cargos importantes en curias poderosas, rostros conocidos en los medios, teólogos con miles de seguidores, obispos con décadas de experiencia diplomática. Hombres capaces, respetados y, no lo olvidemos, con redes de apoyo muy bien construidas. La elección parecía escrita. Hasta que algo cambió. En la segunda votación del día, cuando los nombres comenzaron a repetirse en las papeletas, un cardenal del norte de Europa alzó la vista tras leer un papel y dijo en voz baja a su vecino: ¿Quién es este Robert Prevost, del Perú? La pregunta flotó en el aire como una chispa en un bosque seco. No era una burla. Era genuina sorpresa. Algunos no lo conocían. Otros lo recordaban vagamente. Un obispo alejado del foco público. No tenía una diócesis grande ni títulos honoros. No había escrito tratados de doctrina. No se codeaba con embajadores ni banqueros vaticanos. Pero alguien, esa mañana, decidió pronunciar su nombre. Tal vez por fe. Tal vez por intuición. Tal vez por hartazgo. Un cardenal africano, con voz grave, dijo: ese obispo visita cárceles sin cámaras. Vive en una casa pequeña. Escribe oraciones a mano. Y cuando predica, la gente llora. No por emoción, sino porque sienten que Dios los está mirando. Los murmullos crecieron. No de conspiración, sino de curiosidad. El nombre de Robert Prevost comenzó a reaparecer en más papeletas. Y cada vez que se leía, no sonaba como un error, sino como una pregunta del cielo. ¿Y si fuera él? La lógica humana decía: imposible. Pero el cónclave no siempre obedece la lógica. Y esa tarde, cuando se comenzó a hablar en voz baja en los pasillos, muchos recordaron algo que les había dicho un anciano cardenal antes de morir. Si un día escuchan el nombre de alguien que no estaba en las apuestas, no lo descarten, porque a veces, el Espíritu Santo elige al que el mundo no espera. Ese fue el día en que el mundo contuvo el aliento. Y todavía no lo sabía. Un nombre que nadie esperaba. Su nombre no era de esos que resuenan con fuerza en los pasillos vaticanos. No encabezaba columnas de opinión, ni tenía editoriales a su favor. Tampoco era objeto de polémicas o debates. Pero el Espíritu no siempre grita. A veces, susurra. Y el nombre Robert de Chiclayo comenzó a circular así, como un susurro que se niega a desaparecer. Los primeros en escribirlo lo hacían sin grandes esperanzas. Tal vez como un gesto simbólico. Una especie de recordatorio silencioso de que aún había pastores que caminaban con sandalias gastadas, y no con discursos preparados por asesores. Él no estaba en Roma para hacerse ver, ni siquiera para hacerse oír. Era uno de los pocos que había aceptado su participación en el cónclave con humildad incómoda. Y algunos aseguran que, la noche anterior a la primera votación, se le escuchó orando solo en una pequeña capilla, pidiéndole a Dios que su nombre no apareciera en ninguna papeleta. No buscaba ser papa, ni soñaba con una silla petrina. De hecho, había pedido permiso para regresar pronto a Chiclayo, para seguir su trabajo en una parroquia olvidada y una misión que él consideraba más urgente: acompañar a los moribundos de un hospital público, donde nadie llevaba cámaras, y el único incienso era el olor de las velas encendidas junto a camas humildes. Pero el Espíritu tiene memoria, aunque nosotros la olvidemos. Y mientras las votaciones seguían sin fruto, mientras los nombres fuertes se desgastaban entre alianzas y vetos, ese otro nombre, Robert de Chiclayo, comenzó a ganar algo más poderoso que votos: atención. Un cardenal filipino, conmovido tras recordar una homilía que escuchó de Ibarra años atrás, dijo en voz baja: no sé si está preparado para gobernar la Iglesia, pero estoy seguro de que no le pertenece a él. Le pertenece a Dios. Y eso, tal vez, es todo lo que necesitamos ahora. Aquel día, una frase antigua volvió a recorrer los muros del Vaticano.
A veces, el espíritu sopla donde nadie lo espera. Y esa vez, sopló desde el sur del mundo, desde Chiclayo, desde una tierra de desiertos silenciosos, de pueblos olvidados por los mapas, pero recordados en el cielo. Y aunque aún quedaban votos por contar, para muchos, el susurro ya era voz. Y esa voz decía: prepárense, porque el trono más alto está por recibir al siervo más sencillo. Pactos, rupturas y silencios. Nadie entra a un cónclave sin una opinión. Y casi nadie entra sin un plan. Algunos traen propuestas discretas. Otros, alianzas tejidas con años de anticipación. Y unos pocos, traen el deseo ferviente de impedir ciertas cosas más que de promover otras. En esta ocasión, el ambiente en la Capilla Sixtina estaba cargado, no solo de oración, sino de estrategia. Las divisiones eran evidentes, aunque disimuladas con reverencias. Los sectores más conservadores temían una apertura excesiva. Los más progresistas temían un regreso rígido al pasado. Y mientras los favoritos intercambiaban miradas y palabras medidas, el nombre de Robert Prevost crecía en silencio. No encajaba en ningún bloque. No respondía a ninguna lógica política. No era funcional. Y por eso mismo, era temido. Porque un hombre sin intereses es también un hombre impredecible. Y la Iglesia, aunque santa, no es inmune al temor a lo desconocido. Hubo reuniones informales en pasillos laterales. Acuerdos de última hora. Promesas implícitas y advertencias suaves disfrazadas de consejo fraterno. Se discutía con intensidad. ¿Qué imagen debía dar la Iglesia ante el mundo digitalizado? ¿Cómo responder al escándalo y al escepticismo creciente? ¿Se necesitaba un papa mediático? ¿Un teólogo brillante? ¿Un reformador audaz? Pero Robert no era ninguna de esas cosas. Era, más bien, una pregunta viva. Un signo de interrogación que obligaba a todos a mirar hacia adentro. Y mientras los bloques se desgastaban, algunos cardenales comenzaron a cambiar su voto, no por estrategia, sino por cansancio. No por ambición, sino por intuición espiritual. Uno de ellos, de avanzada edad y con voz temblorosa, se puso de pie y dijo: este hombre no hará grandes discursos, pero vivirá cada palabra del Evangelio. Y eso es más revolucionario que cualquier reforma doctrinal. Silencio. Fue la respuesta más elocuente. Un silencio que no era vacío, sino lleno de presencia. Como si algo, o alguien, estuviese escuchando desde las alturas. Finalmente, no fue una victoria eufórica. No hubo aplausos, ni abrazos entre bandos. Solo una especie de rendición interior. La sensación de que, por una vez, la elección no venía de abajo, sino de arriba. Muchos bajaron la cabeza, no por tristeza, sino por reverencia. Se habían dado cuenta de que no estaban eligiendo solo con la mente, sino con el alma. Y el alma, a veces, reconoce la verdad antes que la razón la comprenda. León XIV y la elección del Espíritu. Cuando el conteo final confirmó su elección, Robert Prevost no sonrió. Tampoco miró alrededor buscando aplausos o aprobación. Simplemente bajó la cabeza y lloró. Lágrimas profundas, silenciosas, sagradas. No de triunfo, sino de entrega. De quien sabe que está a punto de desaparecer como individuo, para volverse símbolo, guía, pastor y, muchas veces, blanco de todo. No hubo discurso. Su primera palabra fue una oración. Sus labios apenas se movían, pero muchos intuyeron que no hablaba con los cardenales, sino con Dios. Cuando se le pidió elegir un nombre papal, la respuesta sorprendió a más de uno. León XIV. No era una elección popular, ni llamativa, pero era profundamente simbólica. No lo eligió por nostalgia ni por estrategia. Lo hizo en homenaje a un papa olvidado por muchos, pero recordado por los sabios. León XIII.
El Papa que supo unir la tradición con la necesidad de mirar el futuro. El que defendió al trabajador sin traicionar la doctrina. El que escribió con tinta y con compasión. Al explicar su elección, Robert dijo suavemente: León XIII caminó entre dos mundos, el de los templos y el de las fábricas, el de los ángeles y el del sufrimiento humano. Si yo puedo seguir al menos una de sus huellas, que sea esa, la de tender puentes. Y entonces, volvió a orar. Pidió tiempo, no para ensayar un discurso, no para cambiarse de vestidura, sino para ir a una pequeña capilla lateral y arrodillarse. Allí, solo, rodeado por las sombras de los santos, le dijo al Espíritu Santo: si ellos te han escuchado, ayúdame a escucharte también. Minutos después, el mundo esperó conteniendo el aliento. Las cámaras, los titulares, los creyentes y los escépticos, todos aguardaban su aparición en el balcón de San Pedro. Y cuando finalmente emergió, no levantó las manos, no sonrió para las cámaras, no se mostró como un rey, sino como un siervo. Miró al cielo, largo, profundo, como quien busca, allá arriba, la fuerza para resistir lo que vendrá. Sabía que no estaba recibiendo una corona, estaba cargando una cruz. Y esa cruz no era de madera, era de historia, de dolor, de esperanza, y de un mundo entero sediento de verdad. El Espíritu había hablado, y su eco comenzaba a retumbar desde el corazón del Vaticano hasta los rincones más olvidados del mundo. Repercusiones tras el humo blanco. Cuando el humo blanco ascendió por la chimenea de la Capilla Sistina, las campanas resonaron, y el mundo contuvo el aliento. Pero cuando la voz anunció: Habemus Papam, León XIV, el desconcierto fue inmediato. León, ¿qué número? ¿Quién es Robert Prevost? ¿De dónde salió este nombre que nadie tenía en sus listas? Los medios internacionales se volcaron a investigar. La maquinaria del periodismo global giró con velocidad. Washington, París, Roma, Buenos Aires, Madrid. Todos hacían la misma pregunta. ¿Quién es este hombre que ahora guía a más de 1.000 millones de almas? Las respuestas no eran sencillas de encontrar. No tenía biografías publicadas. No concedía entrevistas. No era asiduo a los círculos de poder eclesiástico. Pero en un rincón del norte peruano, en Chiclayo, y en pequeñas parroquias olvidadas por el tiempo, la sorpresa fue diferente. Allí no hubo confusión, ni preguntas. Solo una frase simple, repetida por muchos fieles. Nuestro padre Robert, el que nunca buscó brillar, ahora ilumina al mundo. En una capilla de adobe, una anciana con mantilla lloró al ver la transmisión. Él me dio la unción cuando perdí a mi hijo. Nunca olvidaré cómo me miró, como si mi dolor fuera el suyo. En esos pueblos, la elección no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Mientras tanto, dentro del Vaticano, ocurría algo más sutil. Los pasillos no cambiaron de mármol, pero sí de atmósfera. No se trataba de grandes decretos ni anuncios teatrales. Era algo más profundo, más inquietante para algunos, y esperanzador para otros. Las puertas comenzaron a abrirse, no a embajadores, sino a campesinos, no a príncipes de la iglesia, sino a misioneros de las selvas. Pastores olvidados fueron recibidos con ternura. Obispos que vivían como reyes empezaron a empacar discretamente. Los rumores hablaban de reuniones privadas, de silencios que decían más que discursos, de miradas que incomodaban a quienes estaban acostumbrados a las alfombras rojas. Algunos lo llamaron la brisa del sur. Otros, el terremoto suave. Pero lo cierto es que, sin necesidad de golpear la mesa, León XIV estaba empezando a purificar el aire viciado del Vaticano. No con acusaciones públicas, no con venganza, sino con testimonio. Con gestos pequeños pero poderosos. Comer con los trabajadores del Vaticano.
visitar, sin cámaras, los hospitales de Roma, confesar en silencio, en una iglesia cualquiera, vestido como un sacerdote más. Y eso, más que cualquier encíclica, comenzó a transformar corazones. Porque cuando el poder se ejerce sin ambición, se vuelve irresistible. Porque cuando la luz no se impone, sino que simplemente brilla, las sombras empiezan a retroceder. Elección humana o designio divino, punto. En cada elección papal, la humanidad busca signos. Algunos miran al cielo, otros leen entre líneas, y muchos se preguntan, con honestidad, ¿fue verdaderamente el Espíritu quien eligió? El cónclave que llevó a Robert Prevost al trono de Pedro no fue distinto. Fue humano, dolorosamente humano, con sus tensiones, sus pactos entre bastidores, sus agendas ocultas y sus miedos colectivos. ¿Puede una elección ser auténtica sin ser transparente? ¿Puede el Espíritu hablar entre las intrigas humanas? La respuesta, quizás, no está en los votos, sino en los frutos. A diferencia de otros pontificados donde la elección pareció un espectáculo, la de León XIV fue casi un susurro. No hubo profecías apocalípticas ni señales milagrosas. No hubo unanimidad en las votaciones. No hubo un favorito del Espíritu. Hubo, sí, una lucha silenciosa entre corazones. Un combate espiritual entre quienes buscaban un papa fuerte y quienes anhelaban un papa fiel. Robert no fue el más carismático, ni el más influyente, tampoco el más joven ni el más preparado diplomáticamente, pero fue, quizás, el más desapegado del poder. Algunos cardenales testificarían después, en privado. Mientras otros hablaban de estrategias, él pedía silencio para orar. Y eso, en un mundo eclesiástico plagado de palabras, fue revolucionario. Porque en el corazón del cónclave, ocurrió algo que no puede medirse con estadísticas, una rendición. No ante un candidato, sino ante la necesidad de volver al origen. No eligieron al más brillante, ni al más mediático. Eligieron a aquel cuya alma no pedía nada, salvo servir. Hoy, meses después, cuando lo vemos caminar por los pasillos sin escoltas, vestido con una cruz de madera, cuando lo vemos sentarse a escuchar a mendigos sin cámaras alrededor, cuando lo vemos celebrar misa en capillas olvidadas con la misma devoción que en la Basílica de San Pedro, comprendemos algo que no cabe en titulares. Tal vez no eligieron al Papa perfecto. Tal vez hubo dudas, errores humanos y hasta presiones políticas. Pero el resultado final no fue una coronación. Fue una consagración. Porque León XIV no se comporta como un rey, sino como lo que el mundo más necesita, un siervo fiel. Y en ese gesto silencioso, el Espíritu, quizás, dijo su palabra más clara. Hagamos una oración de despedida. Señor del silencio y del misterio, tú que hablas en lo secreto, que ves lo que el mundo no ve y que juzgas con la balanza del amor. Te presentamos esta historia, no como un relato político, ni como un análisis de poder, sino como un eco del alma de tu iglesia, que aún tiembla al buscar tu voluntad en medio del ruido humano. Tú que conoces los corazones más allá de las apariencias y los títulos, más allá de las voces que gritan y de los tronos que brillan. Guía siempre a quienes toman decisiones en tu nombre. Que no se dejen arrastrar por intereses, por temores o por la vanidad de lo visible. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada cónclave, sobre cada voto, sobre cada alma que discierne bajo las cúpulas del Vaticano o en el rincón escondido de una parroquia olvidada. Bendice a León XIV, no por el cargo que ahora ostenta, sino por el peso que ha decidido cargar. Bendice sus silencios más que sus palabras. Bendice sus rodillas más que sus discursos. Bendice sus lágrimas más que sus aplausos. Como bendijiste, Señor, a cada alma que alguna vez portó la cruz de Pedro, a los santos y a los mártires, a los perseguidos y a los incomprendidos, pero también a los que se equivocaron y supieron volver a ti. Haznos comprender, Señor, que no siempre la verdad se impone con fuerza, que la grandeza de tu reino puede nacer en un susurro, en un gesto de humildad,
en una renuncia silenciosa, en un corazón que elige servir sin ser visto. Enséñanos a mirar con tus ojos, a confiar en tus tiempos, y a recordar que a veces, la decisión más divina es la menos esperada. Y cuando la iglesia parezca caminar entre sombras, recuérdanos, Señor, que ninguna oscuridad apaga la luz de un alma que te pertenece por completo. Amén. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. En un mundo donde tantas voces compiten por atención, que hayas regalado estos minutos a la historia, a la fe y al susurro de algo más grande que nosotros, es un acto de esperanza. Cada visualización, cada comentario, cada suscripción es más que un número. Es un alma que sigue creyendo. Una lámpara encendida en medio del ruido. Un recordatorio de que aún hay quienes buscan la verdad no en los escándalos, sino en los signos silenciosos de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna frase despertó una lágrima, una oración o una pregunta, te invito a que no dejes que se apague aquí. Suscríbete para seguir descubriendo estas páginas ocultas de la Iglesia. Dale me gusta si crees que aún hay lugar para lo sagrado en medio del caos. Comparte este video con alguien que aún cree que la Iglesia, a pesar de sus sombras, puede volver a ser lámpara para los pies y luz en el camino. Porque lo que vivimos hoy no es el final de una historia. Es el primer capítulo de una nueva esperanza. Nos reencontramos muy pronto. Porque el Vaticano sigue respirando, la fe sigue latiendo, y León XIV apenas ha comenzado.